Buenos días. Empezamos con la mesa número 1 sobre las novedades en endocarditis durante el siglo XXI. Tengo el honor y el placer de compartir esta moderación con el doctor Emilio Bouza, pionero y fundador de esta sociedad científica, y que pues me va a acompañar en la moderación y en la luego dirección de las preguntas que vayan surgiendo. Hola, queridos compañeros. Gracias antes de nada a la organización por haberme nominado para moderar esta mesa con mi amigo y compañero Antonio Ramos. Nos conocemos todos, lo que no conocemos ninguno de nosotros es cómo se hacen presentaciones y moderaciones de mesas redondas con carácter electrónico, de manera que lo haremos como podamos. Me parece que la mesa es de máximo interés, es a lo que venimos, es a saber qué ha cambiado en la endocarditis recientemente. Tómese por recientemente lo que significa el siglo XXI en el cambio de la endocarditis. Se han elegido 4 temas que me parece del máximo interés. La primera ponencia es si hay alguna novedad en el diagnóstico microbiológico que nos permita mejorar y acelerar la confirmación etiológica de la endocarditis. La ponencia se le ha encargado a Luis Martínez Martínez. La ventaja de una sociedad como la nuestra es que nadie necesita que yo le repita quién es Luis Martínez en el mundo de la medicina española y de la microbiología, y por tanto no me queda más que darle la palabra y agradecerle que haya aceptado esta ponencia. Luis, cuando quieras. La primera ponencia versa sobre las novedades en el diagnóstico microbiológico de la endocarditis y va a ser realizada por el doctor Luis Martínez Martínez del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Adelante, doctor Martínez. Buenos días. Muchas gracias a los organizadores del 9º Congreso de la SEICAD, en especial a la doctora Carmen Fariñas por su amable invitación para participar en el mismo. En esta mesa 1, en la que se abordará qué ha cambiado la endocarditis en el siglo XXI y en concreto me han pedido que considere una presentación sobre novedades en diagnóstico microbiológico. Bien, una cuestión clave es la creación de los equipos de endocarditis sobre diagnóstico, monitorización de esta patología en la que se reconoce el papel clave de la microbiología en esta entidad. Yo creo que en torno a esta idea se han hecho grandísimos avances y aunque en nuestro país la microbiología clínica tiene una clara orientación para el paciente, el reconocimiento de este tipo de equipos a nivel internacional es un marchamo para entender el papel que nosotros podemos representar a la hora del diagnóstico y de tantos otros aspectos de la mejor atención al paciente. Creo que para abordar el diagnóstico microbiológico una cuestión clave es que tengamos en cuenta la etiología de los patógenos implicados en este cuadro. Más del 80%, de una manera global, genérica, son bacterias gram positivas, especialmente Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulasa negativa, así como Streptococcus, especialmente los del grupo Viridans y en particular Streptococcus galeoliticus del grupo Bovis y Enterococcus, que llegan a suponer hasta un 10%, especialmente Enterococcus fecalis. Son mucho menos frecuentes las endocarditis por bacterias gram negativas, podrían representar en torno al 5% del global. Y entre los patógenos de este grupo tendremos que considerar como bien conocidos los del grupo ASEC, especies de Haemophilus, Aggregatibacter, Cardiobacterium, Eikenella y Quinguela, con toda la reordenación taxonómica que ha habido especialmente en los 2 primeros géneros y que no vamos a considerar ahora porque yo creo que es bien conocida. Los enterobacterales, la nueva denominación de lo que clásicamente se ha conocido como familia Enterobacteriaceae y algunos casos producidos por bacilos gram negativos no fermentadores. Las endocarditis por hongos tampoco son especialmente frecuentes. El agente más común es Cándida, pero en trasplantados recientemente se ha hecho un estudio al respecto y destaca el papel de Aspergillus.
Y finalmente hay que considerar los microorganismos no cultivables de difícil cultivo, de los cuales los tres más relevantes, aunque no son los únicos, son Coxiella burnetii, diversas especies de Bartonella quintana, etcétera, y Trophorima whipple. Bien, tanto las guías de 2015 de la ESC como múltiples líderes del campo de la microbiología y de la infectología coinciden que el aspecto clave del diagnóstico de la endocardititis infecciosa son los hemocultivos. Y en este sentido, los criterios de Duke modificados reconocen el papel de esta herramienta diagnóstica para reconocer microorganismos típicos consistentes con endocarditis infecciosa en dos hemocultivos separados, siempre que se aísle Streptococcus grupo viridans o grupo bovis, o Staphylococcus aureus o los agentes del grupo ACEC, así como los enterococos de excepción comunitaria en ausencia de un foco primario. O bien, microorganismos consistentes con endocarditis infecciosa en hemocultivos persistentemente positivos, de modo que se cumplen algunas de estas circunstancias. En más de 2 hemocultivos tomados con más de 12 horas de separación, en 3 de 3 o en la mayoría de 4 o más hemocultivos separados por más de 1 hora entre la primera y la última muestra, y en el caso concreto de Coxiella burnetii, un único hemocultivo positivo o incluso un título de IgG en fase de mayor o igual de 1,800 se consideraría también diagnóstico. Las guías de la ESC de 2015 para el manejo de la endocarditis infecciosa indican literalmente que los frascos de hemocultivos, una vez que se han identificado como positivos, requieren al menos habitualmente 2 días para la completa identificación del patógeno, tiempo que puede extenderse cuando se trata de bacterias de crecimiento difícil o de naturaleza atípica. La mayoría de los esfuerzos se han dedicado entonces, en los últimos años, a la implantación de métodos rápidos de identificación, fundamentalmente a la aplicación de la técnica de MALDI-TOF directamente a frascos de hemocultivos positivos o al desarrollo de métodos moleculares. Los sistemas de monitorización continua de hemocultivos han evolucionado lo suficiente como para que el tiempo estándar de incubación de 5 días es habitualmente suficiente para que se puedan recuperar microorganismos como Cándida, ACEC, Brucella, etcétera, cosa que hace quizás 25 o 30 años no era así, se requería en algunas ocasiones o con frecuencia hacer sus cultivos ciegos al final del periodo de incubación. Esto probablemente ya no es necesario. Quizá en algún caso es necesario prolongar la incubación para patógenos especialmente lentos en el crecimiento como Cutibacterium, Anthropinibacterium acnes. También es importante recordar que los medios de cultivo que se emplean actualmente para hemocultivos son lo suficientemente ricos como para no necesitar suplementos adicionales para el crecimiento de estreptococos nutricionalmente exigentes, como los que corresponden a los géneros Abiotrophia y Granulicatela. Entrando en aspectos estrictamente diagnósticos, creo que es importante resaltar el papel que últimamente se está dando al empleo de las técnicas de inmunohistología para el reconocimiento de microorganismos, empleando distintos tipos de tinciones, como se ilustra en el panel, ya sean técnicas de hematoxilina eosina, o técnicas de gram modificada, o técnicas de hemotelamina de plata, o incluso PAS diastasa, esta última de especial interés para reconocer Trophorima, por ejemplo. Por lo que se refiere al cultivo, ha habido alguna controversia sobre la utilidad del cultivo, no ya de la sangre, sino de las válvulas una vez que se haya hecho algún procedimiento quirúrgico. Un estudio muy interesante, ya clásico, de Patricia Muñoz y colaboradores, indica que el cultivo de las válvulas conlleva con frecuencia el aislamiento de microorganismos que son diferentes a los que se han identificado por hemocultivo o por métodos moleculares, en un número inaceptablemente elevado, en más de 1/3 de los casos. Por eso los cultivos de válvulas de pacientes sin endocarditis, en los que se obtuvo también un número parecido de falsos positivos, aconsejan que este tipo de cultivo no se debe realizar si no hay una sospecha de endocarditis. Y en cualquier caso hay que mirar siempre de forma crítica los resultados obtenidos y, sobre todo, si es posible, compararlos con los de técnicas adicionales.
teniendo en cuenta que los hemocultivos convencionales son capaces de identificar a un buen número de patógenos habituales, como hemos visto muy al comienzo de la presentación, se ha hecho en los últimos años especial hincapié en la puesta a punto de métodos de diagnóstico para la endocarditis con cultivo negativo. Conviene recordar que la endocarditis con cultivo negativo no siempre se debe a una etiología causada por un microorganismo que no crece en los frascos de hemocultivo que habitualmente empleamos, sino que, de hecho, lo más frecuente es que el cultivo sea negativo porque el paciente está sometido a tratamiento antimicrobiano simultáneo o previo a la obtención de hemocultivos. Más adelante haremos un comentario detallado sobre este particular en un estudio reciente al respecto. Si consideramos los 7 agentes más habituales en la endocarditis con cultivo negativo, como Brucella, Coxiella burnetii, Bartonella, Troferima, Mycoplasma, Legionella y hongos, algunos de ellos, como recoge la guía de 2015, se pueden identificar con hemocultivos, en algunos casos con técnicas especiales. Pero con frecuencia el diagnóstico radica en la utilización de la serología o de la inmunohistoquímica, y muy frecuentemente en la utilización de técnicas moleculares, esencialmente de PCR, una vez que disponemos de material quirúrgico. Llamo la atención sobre la especial utilidad de la serología en el caso de Coxiella burnetii y de Bartonella, y la inutilidad de esta aproximación, porque no está disponible para Troferima. Por cierto, un detalle singular es que en algunas guías el índice que se marca para Coxiella burnetii, para la serología de la IgG de fase 1, es mayor de 1,800, mientras que en otras el índice que se marca es mayor o igual de 1,800. En cualquier caso, un valor que es fácil de recordar y de tener en cuenta. Un estudio reciente, a modo de revisión, que han hecho Rachel Lisman y colaboradores en el Journal of Clinical Microbiology, resalta un aspecto que a mí me parece importante, y es que en la época en la que actualmente nos encontramos del uso de técnicas moleculares, las técnicas de diagnóstico serológico quizá habría que mirarlas con alguna prevención desde el punto de vista de establecer la etiología definitiva de la endocarditis. En muchos casos de endocarditis por Mycoplasma pneumoniae se diagnosticaron de forma primaria por serología y eso cuestiona el diagnóstico. Hay muchos casos históricos de Legionella o de Clamidia clamidófila y de otros micoplasmas probablemente corresponden más a falsos positivos, por ejemplo, por reacciones cruzadas entre Clamidia clamidófila y Bartonella. Por eso es preferible en estos casos considerar las nuevas técnicas, especialmente las técnicas moleculares, como digo. De entre estas técnicas moleculares se recurre habitualmente o a PCR específica, utilizando cebadores para los agentes que se detallan, Coxiella, Bartonella, etc., o bien a la denominada PCR de amplio rango, seguida de la secuenciación de los amplicones obtenidos, que habitualmente se dirigen, en el caso de la bacteria, al 16S-rRNA o en el caso de hongo al 18S-rRNA, aunque también algunos estudios con otras dianas. La sensibilidad de esta aproximación es mayor que la del cultivo, especialmente útil en el caso de la endocarditis con cultivo negativo, que puede llegar prácticamente al 100% y también tiene una alta especificidad. Debe tenerse en cuenta que tiene mayor sensibilidad cuando se utiliza tejido valvular que cuando se utiliza sangre, pero obviamente esto tiene un claro impacto en el retraso diagnóstico, porque implica que hemos de disponer de la válvula. De la misma manera, la PCR específica tiene mayor sensibilidad que la PCR de amplio rango dirigida al 16S. A la hora de interpretar los resultados, conviene tener en cuenta, como siempre, las limitaciones que están inherentes a los métodos moleculares. Una es que el DNA puede persistir después de la resolución de las lesiones, por tanto, la situación clínica es clave en la interpretación de los datos, y también que pueden producirse falsos negativos de la PCR por presencia de inhibidores. En un intento de acelerar aún más el diagnóstico, se han hecho estudios en los que los amplicones obtenidos por PCR directamente aplicada a la muestra se analizan por SIMS, por espectrometría de masa de ionización por electrospray.
En un estudio que se llevó a cabo hace ya 7 años, se puede comprobar que con esta técnica se detectan con facilidad distintos marcadores de resistencia, en la que se permite la detección en un 66% de los casos, de los cuales en el 55% hay una microbiología concordante con otras aproximaciones diagnósticas y discordante en el 11%. Pero aún así, en casi un tercio de los casos no se puede establecer el diagnóstico. Otro estudio interesante, también orientado a la idea de obtener resultados lo más rápidamente posible, consiste en la aplicación de un panel de PCR multiplex comercial que permite la identificación de 24 patógenos y de 3 genes de resistencia. Este sistema es BioFire Film Array, y aplicado a 31 pacientes se llegó a la conclusión de que con el Film Array no se produce ningún falso positivo y se diagnostican estos microorganismos que se detallan en la tabla. Básicamente todos bacterias gram positivas, como por otra parte era de esperar. Quizá la mayor debilidad de este estudio, que conviene corroborarse en estudios posteriores, es el limitado número de casos que se han estudiado. Corresponden a 32 válvulas de 31 pacientes, pero no deja de ser una tecnología prometedora. El grupo de Didier Raoult también ha hecho algunas aportaciones recientes sobre la posibilidad de utilizar FISH, hibridación in situ con lectura fluorescente, para estudiar pacientes con endocarditis infecciosa. En un estudio realizado sobre 23 válvulas con Coxiella burnetii confirmada y algunas otras muestras de pacientes con fiebre Q, de aneurisma o de trombos, empleando FISH de oligonucleótidos con sondas peptídicas, sondas PNA, se obtiene una sensibilidad de entre el 40 y el 60%. La sensibilidad es mayor para el caso de las sondas PNA y menor para el caso de las sondas de oligonucleótidos. Como era de esperar, dada la naturaleza del grupo de que hablamos, los autores muestran una enorme opinión positiva sobre esta tecnología, pero mi criterio subjetivo es que con una sensibilidad tan reducida todavía queda un largo camino por recorrer para la aplicación de esta tecnología en los laboratorios clínicos de forma habitual. Ha habido una publicación muy interesante sobre el impacto del tratamiento antimicrobiano previo en los resultados del diagnóstico microbiológico de la endocarditis. Estudiando 87 pacientes sometidos a cirugía por endocarditis infecciosa, se comprueba que si el paciente ha estado en tratamiento antimicrobiano durante menos de 2 semanas, los resultados son positivos empleando técnicas moleculares en más del 90% de los casos, y entre el 35 o 40% si nos referimos al cultivo de la válvula. Pero si el paciente lleva ya más de 2 semanas, obviamente esto tiene un impacto clarísimo en que los resultados por cultivo son negativos, pero también llama la atención, siempre esperable por otra parte, que los resultados de PCR se reducen drásticamente hasta aproximadamente la mitad o un poco más de los casos. Conviene tener en cuenta, por tanto, cuál es la situación del paciente y el entorno, las cuestiones clínicas relacionadas con su tratamiento a la hora de valorar resultados de endocarditis desde el punto de vista del diagnóstico microbiológico. No ha habido demasiados estudios sobre la detección no ya del agente etiológico, sino de sus genes de resistencia que pudieran de alguna manera adelantar, hacer, digamos, más fácil el tratamiento dirigido para un caso de endocarditis infecciosa. En este estudio ya de hace bastante tiempo se estudiaron 8 pacientes, 7 casos de hemocultivo y uno de la válvula de un caso, de un paciente, por PCR para buscar 11 genes de resistencia, amén de algunos LOCI para identificación de los patógenos implicados. Se buscaron genes relacionados con resistencia a beta-lactámicos, fundamentalmente MSK, pero también alteraciones en PBP1A y 2B, genes relacionados con resistencia a quinolonas. Llama la atención que los autores cogieron GIR-B y PAR-E en vez de otros genes que presumiblemente serían de mayor interés, genes de resistencia a glucopéptidos y algunos genes de resistencia a aminoglucósidos. Dado el bajo número de pacientes que se evaluó,
solo en una circunstancia, solo en un caso se pudo confirmar la presencia de MERCA. Probablemente esta aproximación es compleja de implementar en la práctica clínica porque no es fácil estudiar los genes, la amplísima variedad de genes que están implicados en problemas de resistencia entre los patógenos que hemos considerado, especialmente si tuviéramos en cuenta bacterias gram negativas, aun cuando estas, como hemos dicho, no sean particularmente frecuentes en el caso de pacientes con endocarditis. Quería hacer por último unos breves comentarios sobre la utilización de las técnicas de secuenciación masiva para el diagnóstico de endocarditis. No haré especial detenimiento en esta cuestión porque me consta que posteriormente la doctora Marín va a hacer una presentación mucho más detallada sobre el aspecto, pero sí quería resaltar un par de comentarios que me parecen relevantes. El primero de ellos es que con técnicas de secuenciación masiva se llega a alcanzar una sensibilidad del 98% con una especificidad también muy, muy elevada. Y en otro estudio diferente, que las técnicas tanto de secuenciación masiva convencional como de la secuenciación de largas lecturas de genes, basadas, por ejemplo, en nanopore, se obtienen resultados muy buenos, aun cuando el número de pacientes que se ha estudiado en este caso, solamente 7, se ha reducido y que superan ampliamente a los resultados obtenidos tanto por la tinción de gran de la válvula, al cultivo o al cultivo de la válvula, e incluso a las técnicas de PCR convencional basadas en secuenciación Sanger. Finalmente, se ha publicado un interesante estudio de Gómez y colaboradores en el que se detalla que el cultivo de la válvula, después de que ésta se ha sonicado, puede ofrecer mejores resultados que el procesamiento convencional. En el estudio que había hecho referencia anteriormente de Muñoz y colaboradores, ya se vio que el cultivo de la válvula habría que tomarlo con cierta precaución. La experiencia que quieren mostrar los autores en este estudio indica que si se hace una siembra del material de centrifugación una vez que la válvula se ha sonicado, sin que dicho material de sonicación se enriquezca en un medio de cultivo líquido, porque eso conduce a un alto número de resultados positivos. En esas condiciones, como digo, se produce un incremento de resultados positivos tanto por cultivo como por PCR, como con el conjunto global, en comparación con el procesamiento habitual. Quizá esta aproximación habrá que tenerla también en cuenta, como en algunas otras situaciones ya de práctica habitual en los laboratorios clínicos, por ejemplo, las infecciones relacionadas con material protésico articular. A modo de conclusiones, quería presentar este esquema que yo creo que resume de una manera sencilla todo lo que se ha venido comentando previamente y que está tomado del artículo de Rachel Lisman que he comentado anteriormente de hace 3 años. La piedra angular del diagnóstico siguen siendo los hemocultivos, que si son positivos se pueden confirmar con técnicas de tipo histopatológico, y si son negativos se deben complementar con la serología de Coxiella y Bartonella o por PCR de troferima, que a su vez, si es negativo, conviene, si fuera posible, hacer un estudio histopatológico antes de aplicar distintas técnicas de tipo molecular o de tipo inmunohistoquímico. En función de que se obtengan resultados positivos o negativos, sería conveniente complementar estas técnicas moleculares o estas técnicas inmunohistológicas con PCRs dirigidas hacia patógenos concretos, especialmente Coxiella burnetii, Bartonella y troferima. Solo en algunos otros casos podríamos luego recurrir a otro tipo de PCR específicas que se podrían considerar para cada paciente concreto. Y esto sería el final de mi presentación. Un saludo a todos y buenos días. Muchas gracias. Ha sido una ponencia realmente ilustrativa y con mucha información. Muchas gracias, doctor Martínez. Y a continuación, pues la doctora Marín del Gregorio Marañón, pues como en la mayoría de los congresos, aportando novedades sobre cómo extraer información de prótesis
extraídas en la cirugía y otro tipo de material biológico o artificial para conseguir un diagnóstico más certero sobre la etiología de estas infecciones. Pues cuando quieras, Mercedes, puedes empezar con tu ponencia. Hola a todos. En primer lugar, y antes de comenzar con la presentación, quería agradecer a la doctora Fariñas y a su equipo haberme invitado a este congreso SEICA típico y agradecer, por supuesto, al doctor Ramos y al doctor Bouza el haber pensado en mí para defender esta presentación. Vamos a hablar de metagenómica en pacientes con endocarditis. Como de endocarditis conocemos un poco, el término metagenómica es el que va a centrar mi presentación. Y realmente yo no tengo experiencia en este tema y me he planteado la sesión como una revisión bibliográfica. Por lo tanto, veréis a lo largo de la presentación que hay muchos artículos que os referencio por si quisierais consultarlos. La primera pregunta es ¿qué es la metagenómica? ¿Qué se refiere a la metagenómica? Es el estudio de una muestra completa de ácidos nucleicos en la muestra de un paciente. Es decir, vamos a estudiar todo el conjunto de ácidos nucleicos que están presentes en esa muestra. Son tanto los ácidos nucleicos del paciente, los ácidos nucleicos humanos, bacterias, hongos, levaduras y virus. De tal manera que sin realizar ninguna selección previa, vamos a amplificar todo ese conjunto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de las herramientas que nos permite la secuenciación de genoma completo, la secuenciación masiva o técnicas de secuenciación de última generación. Son métodos que, a diferencia de los métodos antiguos, nos permiten la secuenciación de miles de millones de secuencias de ácidos nucleicos, tanto ADN como ARN. La secuenciación masiva ha sido la que ha permitido que lleguemos hasta los estudios metagenómicos. ¿Y cómo se ha realizado? Pues gracias a que a principios del siglo XXI se diseñaron secuenciadores con alta capacidad de análisis y de estudio de secuencias largas de ácidos nucleicos. De tal manera que hacían un estudio masivo, como veis aquí, en muy poco tiempo, mucho menor tiempo que lo hacían los secuenciadores antiguos, basados en la metodología de Sanger, y disminuyendo los costes. Siguen siendo costes elevados, son equipos aún muy caros, pero si eso se hubiera abordado hace unos años, no tendríamos ni tiempo ni dinero para pagarlo. La metagenómica se ha desarrollado gracias a que a mediados del siglo XXI aparecen nuevos secuenciadores basados en metodología química diferente de los secuenciadores que había en años anteriores y que se han venido a denominar de secuenciadores masivos o secuenciadores de alto rendimiento. Estos secuenciadores permiten el análisis de secuencias largas de ácidos nucleicos y con una potencia de análisis muy elevada. La metagenómica se ha desarrollado gracias a que a mediados del... La metagenómica se ha desarrollado gracias a que a mediados del siglo XXI aparecieron nuevos instrumentos de secuenciación de ácidos nucleicos, los que conocemos como secuenciadores de última generación o secuenciadores masivos, que permiten el estudio de grandes cantidades de ácidos nucleicos, estudiando cada molécula independientemente y en paralelo, y haciendo lecturas de gran longitud, de tal manera que pueden leer el ácido nucleico completo de un organismo. Y lo pueden leer en mezcla con otros organismos. Lo hacen en un tiempo relativamente corto con respecto a los secuenciadores antiguos que se basaban en el método diseñado por Sanger, y los costes, aunque todavía son muy elevados, no son tanto para la cantidad de información que nos pueden dar. El problema de esta tecnología nueva es que requiere una elevada experiencia técnica y
un análisis de datos, como dice su nombre, masivo, que solo se puede conseguir con grandes ordenadores, con gran capacidad de computación y con la ayuda de bioinformáticos, ya que se tienen que manejar programas muy complejos. Por lo tanto, aún está poco introducido en la microbiología clínica. El inconveniente que tiene para la aplicación al diagnóstico es que muchos de estos métodos y protocolos están poco estandarizados y, por lo tanto, para nosotros a la hora de estudiar o de evaluar los distintos trabajos publicados no tenemos mucha capacidad de poder analizarlos. En cuanto a las aplicaciones en microbiología clínica, hay tres aplicaciones fundamentales. Veréis este esquema muy complejo, pero es el propio que viene en este artículo que os recomiendo y ahora os lo voy a intentar explicar. La primera aplicación, la que está señalada con la letra A, es la secuenciación de genoma completo. La secuenciación de genoma completo se consigue sobre un cultivo, sobre un aislado de un microorganismo, generalmente una bacteria, se hace una extracción de ácidos nucleicos, se fragmenta todo el DNA de esa bacteria y posteriormente se secuencia con una técnica de secuenciación masiva. Posteriormente, por análisis bioinformático, las pequeñas secuencias que se obtienen se ensamblan con respecto a una secuencia de referencia o de novo y posteriormente, con un análisis bioinformático, se ven genes de resistencia, se hace la identificación de la bacteria, se puede realizar el tipado, se ven mutaciones de resistencia, etcétera. Estos estudios ya están introducidos en la microbiología clínica fundamentalmente para el tipado molecular y en laboratorios que hacen investigación. La segunda aplicación de la metagenómica va dirigida a la secuenciación de mezclas de amplicones, de productos de amplificación de una PCR previa. Se elige una muestra clínica, por ejemplo, se hace una PCR dirigida a un gen conservado, como hacemos, por ejemplo, con el 16S, y posteriormente, aplicando técnicas de secuenciación masiva, se secuencian todas esas moléculas y se analizan por separado, de tal manera que se puede ver toda la mezcla de microorganismos que tienen ese gen concreto y que están en esa muestra. Os sonará más si os digo que así se hacen los estudios de microbioma. En una muestra de heces hay miles de bacterias, amplificamos el 16S conjunto de todas esas bacterias y posteriormente los secuenciamos, los separamos y por análisis bioinformático vemos qué bacteria está en más proporción que otra y a qué géneros pertenecen. Y finalmente, la C, que es que pertenece, vamos, que veréis aquí el diagrama más enrevesado, es la auténtica metagenómica de la que vamos a hablar hoy en su aplicación a la endocarditis. Se trata de, en una muestra de un paciente, secuenciar sin amplificar previamente y sin saber nada todo el ácido nucleico, fundamentalmente ADN, que hay en esa muestra, de tal manera que amplificaremos todos los microorganismos que hay, virus, bacterias, parásitos, hongos, si los hubiera, y el DNA del ser humano y en algunas aplicaciones también conjuntamente con el RNA. Posteriormente, después de realizar las librerías de secuenciación, es decir, la preparación técnica en el laboratorio de ese DNA, lo extraemos, lo fragmentamos, lo corremos en el secuenciador, obtenemos un montón de pequeñas secuencias, veis aquí los colores, y se tratará de ensamblar todos los pequeños fragmentos de cada microorganismo para obtener su genoma completo. Tendríamos que, y si acaso, ensamblar el DNA del paciente o retirarlo. Y así obtenemos un montón de información, un montón de secuencias que tendremos que analizar en función de lo que queramos buscar. Si queremos identificar todos los microorganismos que hay en esa muestra, o si queremos buscar genes de resistencia, o si queremos analizar también el DNA del paciente. Por lo tanto, tendremos terabytes de información que tendremos que utilizar con herramientas bioinformáticas y por ahora con un bioinformático al lado, porque esto es muy difícil de abordar sin experiencia previa y sin el manejo de un software adecuado. Entonces, podemos amplificar en esa muestra sin saber nada de esa muestra y sin saber ni siquiera el síndrome que tiene el paciente, hongos, bacterias, levaduras y virus y todo el DNA que hay en la muestra. ¿Qué ventajas tiene? Como todo tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? La ventaja es que puede detectar todos esos microorganismos con una alta sensibilidad que no depende de que lo amplifiquemos previamente y por lo tanto no vamos a sesgar el estudio porque no vamos a dirigirnos a amplificar un gen concreto.
vamos a amplificar todo y que además puede realizarse de forma muy sensible y cuantitativa, con lo que veremos la cantidad relativa que hay en esa muestra de microorganismos, la cantidad que puede haber de Escherichia coli, pero también podemos saber si hay aureus y en qué cantidad está, etcétera, e incluso esto nos permitiría diferenciar si hay microorganismos en la muestra del paciente que puedan deberse a contaminación, bien por el procesamiento o bien porque no sean representativos del proceso clínico que tiene el paciente. La principal desventaja que tienen tienen muchísimas ventajas y se pudieran aplicar, evidentemente, al diagnóstico, y la principal ventaja es que el ADN humano interfiere mucho en todas estas lecturas porque normalmente siempre está en muchísima más cantidad que el ADN microbiano y normalmente hay que hacer un pretratamiento para retirarlo. Y luego, por otra parte, los inconvenientes así que más fácilmente podemos ver, pero que se pueden resolver, son el tiempo de respuesta, que no es tan rápido como necesitaríamos para hacer un diagnóstico clínico. Los tiempos más rápidos son de 24, 48, 72 horas, tanto porque las carreras para secuenciar son largas como porque el estudio bioinformático es muy largo y el precio, pero bueno, el precio poco a poco se va abaratando. Todo esto hace que todavía su entrada en el diagnóstico microbiológico no se haya producido en el campo diagnóstico, sí en el campo de investigación, y que las publicaciones que aparecen en los artículos de microbiología clínica, enfermedades infecciosas, son fundamentalmente series de casos o casos puntuales. Bien, es verdad que siempre los hallazgos que tienen los confirman por PCR específica, y como os pongo aquí en la diapositiva, en todos los artículos van el tiempo de análisis de 6 horas a 7 días. O sea que depende de la tecnología que se utilice. Daros cuenta que hay numerosos secuenciadores de genoma completo, de secuenciación masiva, y que unos son más rápidos que otros y luego los análisis unos son más sencillos que otros. Os recomiendo también este CID, en el que se revisan todas las infecciones en las que se ha utilizado esta tecnología en plan diagnóstico e investigación. Fundamentalmente ha sido en el de estudio de la meningoencefalitis y de meningitis y meningoencefalitis. El primer éxito fue el de un paciente joven en el que se detectó una leptospirosis en líquido cefalorraquídeo. Las dejo aquí, no las vamos a revisar, pero son muchos casos de ver bacterias, levaduras, parásitos, etcétera, muchas de ellas infecciones que no se podrían diagnosticar de otra manera porque muchos son resultados inesperados. El mayor éxito cuando se utilizan muestras de sangre es en el diagnóstico de virus. Se han hecho incluso estudios de campo en los brotes de ébola, se descubren nuevos virus, etcétera. Entonces, nos quedamos con que la ventaja es que podemos analizar todo, no tenemos que pensar si el paciente tiene un virus, una bacteria, un hongo o un parásito, y que podemos encontrar microorganismos insospechados. Y el mayor inconveniente es que por ahora, si usáramos esta tecnología y la tuviéramos disponible, tendríamos que hacer una interpretación clínica muy cuidadosa de los resultados obtenidos. Bueno, ahora ya vamos a centrarnos un poco en las posibles aplicaciones que tienen endocarditis infecciosa. Y bueno, os diré que hay pocos estudios, una búsqueda en PubMed poniendo endocarditis infecciosa y metagenómica solo reveló 23 artículos y algunos de ellos eran de estudios sobre microorganismos. Y bueno, hay que decir que si la llegáramos a aplicar, evidentemente nuestro interés máximo es aplicarla en sangre periférica para hacer un diagnóstico sin tener que llegar a obtener la válvula cardíaca y para mejorar la sensibilidad o rapidez de los hemocultivos. Entonces, bueno, hay pocos estudios, como os he dicho, y la pregunta sería si lo que vamos a encontrar con estas técnicas tan sensibles en sangre periférica refleja realmente un proceso de endocarditis infecciosa o bacteriemia, o bien la sangre actúa como un compartimento reflejo de la infección en otros compartimentos.
Bueno, vamos a empezar si acaso por las válvulas, que es lo más sencillo. Ha habido aplicaciones en hemocultivos positivos, pero aplicar estas técnicas en hemocultivos positivos, al no ser de respuesta rápida, no da mucho beneficio a lo que ya tenemos con el propio hemocultivo. Entonces, se han aplicado en algunos trabajos, creo que he podido encontrar 2, sobre válvulas cardíacas. Este es quizás el mejor que he encontrado, de este grupo chino, en el que analizan 44 válvulas de pacientes con endocarditis y 7 válvulas de pacientes control que no tienen endocarditis, y lamentablemente, digo lamentablemente porque todos estamos esperando que diagnostiquen mucho más de las técnicas que tenemos ahora, pero se comporta igual que el 16S, no diagnostica más pacientes. Hay que decir que en este estudio eran pacientes con endocarditis muy normales, enterococos, estafilococos, estreptococos, y no pudieron encontrarse tampoco nada especial. Lo que sí vieron, y esto yo creo que ya es bastante, es que hay de 1 a un 3% de lecturas de secuencias que corresponden a microorganismos que no consideran responsables del proceso, y eso lo tenemos que saber a la hora de hacer los análisis. Hay que hacer análisis cuantitativos para quitar los posibles contaminantes. Posiblemente no sean contaminantes del proceso, sino que en el compartimento sangre, por decirlo de alguna manera, hay DNA microbiano que procede de translocación de otros órganos. Por supuesto, es más caro en 15 veces quizás que una PCR de las que hacemos de Gen 16S sobre válvula cardíaca. En cuanto a los valores de sensibilidad y especificidad comparados con los hemocultivos o el cultivo de la válvula, los valores de sensibilidad y especificidad son mejores que los de las técnicas tradicionales, y los de especificidad algo peores, pero en el trabajo se echa de menos que lo compare con el 16S. Por otra parte, en esta tecnología eliminan el ADN humano para que no sea una interferencia y dificulte el análisis, y utilizan una plataforma que veremos al final de la presentación de diagnóstico de tercera generación, un secuenciador masivo de tercera generación que permite acortar el tiempo de lectura. Es de unas 4 horas, y que al hacer una lectura en tiempo real, estas son las secuencias que va leyendo el secuenciador, este es el tiempo, aunque no se vea muy bien, y a tiempo de 15 minutos ya puede identificar el microorganismo que se encuentra en la válvula. Daros cuenta que está muy representado, y para el secuenciador una endocarditis no está producida por muchos microorganismos, y le es fácil hacer el alineamiento de esas secuencias. A los 15 minutos ya se puede identificar el microorganismo para detectar resistencias o tipar ese microorganismo. Ya nos tendríamos que ir a las 4 horas. Bueno, lo importante para realizar los estudios de metagenómica en endocarditis sería poder utilizar la sangre como muestra, y la sangre al inicio del proceso, a la cabecera del paciente cuando nos llega el paciente, es decir, intentar un diagnóstico más rápido. Y para ello siempre los distintos autores que han trabajado en sangre recomiendan hacerlo en muestras libres de células. Es lo que se llama el plasma libre de células, en este caso libre de células microbianas como tal, y estudian el ADN que se encuentra libre en plasma. Es el concepto que en oncología se conoce como biopsia líquida. Si os interesa, este esquema procede de este artículo que queda aquí. Es el concepto de biopsia líquida. En los procesos fisiológicos hay un recambio continuamente celular en el que se está produciendo la apoptosis, y las células liberan ADN a la sangre. Este ADN se libera también por los microorganismos de nuestro organismo, y cuando hay un proceso infeccioso la cantidad de ADN microbiano liberado aumenta, con lo cual el estudio en sangre siempre se hace con plasma libre de células, se eliminan las células y se ve el DNA circulante.
Esto algunos autores piensan que puede ser debido a translocación y es lo que hay que averiguar con los distintos estudios que se hagan, si los microorganismos que se detectan con estas técnicas tan sensibles son representantes del proceso clínico que sufre el paciente, en nuestro caso una endocarditis infecciosa, o proceden de una translocación. Además, otros autores dicen que el inconveniente sería, al eliminar las células humanas por centrifugación, los leucocitos sobre todo, si perderíamos microorganismos intracelulares. Vamos a ver lo que nos dicen los pocos estudios que hay. Este es un artículo que la verdad es que me ha gustado mucho, en el que un grupo que creo que es alemán utiliza, estudia 62 pacientes utilizando 62 muestras de plasma libre de células estas 62 muestras proceden de 7 pacientes con sepsis diagnosticada en el momento de la toma de muestra, 7 voluntarios que no tienen ningún tipo de infección y 7 pacientes que van a tener cirugía abdominal. Utilizan la plataforma de Illumina, que no es precisamente rápida, el análisis se hace en 16 horas, el análisis de laboratorio y el análisis informático en otras 14, o sea, el tiempo de respuesta no es rápido. Pero lo bueno que tiene este artículo es que determina que los pacientes sanos pueden tener ADN circulante, ADN microbiano circulante. Pero como estas técnicas son cuantitativas, establecen un score en el que son capaces de diferenciar cómo cuando este ADN microbiano sube en plasma, hay una infección. Correlacionan la cantidad de ADN libre de células, ADN microbiano libre de células, con la presencia de infección, de un cuadro séptico. Los pacientes que sufren cirugía abdominal también tienen ADN circulante, pero no llega al nivel de los pacientes con infección en ese momento. De hecho, ven cómo en las muestras tomadas a distintos tiempos a lo largo del proceso séptico, el ADN va disminuyendo, excepto cuando el paciente tiene un nuevo evento infeccioso, un nuevo evento séptico, que aumenta el ADN libre en plasma. Establecen un score y permite, pues eso, la diferenciación de pacientes sanos. Además, hacen la microbiología convencional y correlacionan la identificación por las técnicas de metagenómica de los microorganismos que encuentran en los hemocultivos y hay una correlación alta de más de un 95%. Todo ello ha llevado a hacer un ensayo clínico prospectivo que tenéis aquí, que lleva desde 2018 en curso y todavía no se han publicado los resultados para estudiar este tipo de técnicas. Además, se han publicado algún otro trabajo, en este caso de un grupo chino, y son los 2 únicos así que he encontrado. Son pacientes sépticos en UBI, como veis, endocarditis. En ambos trabajos creo que con 4 o 8 pacientes de endocarditis en sangre hay muy poco. En este otro trabajo, los investigadores toman 78 muestras de plasma libre de células de pacientes con cuadros sépticos que están en UBI. Y lo que vemos son microorganismos tradicionales y, tardan entre 2 y 3 días en dar los resultados. Ya veis que no son técnicas rápidas. En algunas ocasiones, en algunos pacientes, podéis ver en los círculos, en los diagramas de Venn, que en algunos casos el hemocultivo diagnostica más que la técnica de metagenómica, en otros casos es al revés, pocos casos, en muchos de ellos coinciden y en 15 casos detectan virus que evidentemente el hemocultivo no puede detectar, pero lo más importante de este trabajo es que se incrementa el rendimiento diagnóstico de las técnicas tradicionales basadas en hemocultivo de un 13% a un 31%, es decir, que si se utilizan junto con las técnicas tradicionales se incrementa el rendimiento diagnóstico. Son trabajos de investigación que nos ayudan a ir tomando
viendo el papel que pueden ocupar estas técnicas. Con esta diapositiva os quiero también mostrar el trabajo que está realizando una empresa que se llama Carius, que desarrolló tecnología basada en metagenómica para la identificación de patógenos en sangre. Utiliza DNA libre de células, quita el DNA humano y concentra el ADN bacteriano y hace una lectura cuantitativa, de tal manera que, bueno, su trabajo de validación consistió en 350 pacientes y luego muestras realizadas en laboratorio, 350 pacientes estudiados con 580 muestras reales, y lo que publican es que tienen un acuerdo con los hemocultivos del 93,7%, detectan virus, hongos y bacterias, y tiene un acuerdo con las otras técnicas microbiológicas de casi el 85% y una sensibilidad de casi el 93%. Detectan en 166 muestras de pacientes sin sepsis 62 muestras positivas en la que lo que secuencian son microorganismos comensales, pero aplican un score cuantitativo para poder diferenciar los verdaderos patógenos de los microorganismos comensales. Dicen que el tiempo de resultados en un 85% de los casos es de 24 horas y sí que hay como un 15% de muestras en las que la técnica de metagenómica detecta microorganismos y no lo hacen las técnicas convencionales. Actualmente, esta tecnología ha sido probada en varios artículos, no, estos 3 artículos y esta diapositiva tan abigarrada no es para que quede ahí, no es para que tengáis los artículos. Estos 2 trabajos son un estudio prospectivo con la técnica de Carius en pacientes pediátricos con sepsis, y lo que vienen a decir es que no aporta demasiado con respecto a la microbiología tradicional. A veces las conclusiones son devastadoras, y que en este caso solo un 55% de los microorganismos que encuentra son relevantes. En este trabajo había 8 endocarditis en las que no diagnostica más que las técnicas tradicionales, y en este otro trabajo que incluye 60 pacientes, la conclusión es que no cambia nada el manejo en la mayoría, no cambia el manejo en la mayoría de los casos, y que añade poco al diagnóstico. Este otro trabajo se realiza tanto en pacientes pediátricos y adultos, 82 pacientes en concreto, y hay algunas endocarditis y algunas bacteriemias, pero también viene a decir que tampoco aporta demasiado al diagnóstico, que la técnica tarda y que tiene menos sensibilidad de lo que publicaron los desarrolladores en un principio. Este último artículo lleva una carta al editor después, porque es verdad que lo ponen como demasiado desastroso, y la verdad es que a lo mejor hay un sesgo en que se intenta desescalar o se intenta aplicar la tecnología en un entorno que quizás no sería el que lo utilizáramos clínicamente. Finalmente, quería también comentaros ya una parte más tecnológica de los secuenciadores de tercera generación, que en mi opinión son los que van a tener más papel si consiguen estas tecnologías entrar en los laboratorios de microbiología clínica y que los podamos usar en el diagnóstico de enfermedades infecciosas y entre ellas la endocarditis. Son secuenciadores que, a diferencia de los de otra generación, permiten una secuenciación en una sola cadena, mucho más rápida, que abaratan precios y con muestra única. El resto de secuenciadores, para amortizar precios, hay que hacer muchas muestras en conjunto, y eso en una urgencia no suele ser viable. Entonces, tienen esquemas de trabajo y de análisis, esquemas bioinformáticos mucho más fáciles, están adaptándolo al estudio de muestras con algoritmos de interés clínico, y son muy pequeños. Veis aquí
el técnico cargando un secuenciador que es muy pequeño. Los otros secuenciadores son de un tamaño bastante grande y hay que hacer un desembolso importante, mientras que estos secuenciadores son baratos. Entonces, la membrana que tienen para hacer la reacción de secuencia está llena de poros, se le llama Minion nanopore. Está llena de poros en los que hay unas proteínas fijadas que detectan cambios eléctricos. Estas proteínas lo que hacen es desenrollar el ADN y secuenciar cada molécula de ADN que se encuentran en la muestra individualmente. El problema es que tienen algunos errores, pero a nivel de identificar microorganismos, que es lo que nos interesa a nosotros, y detectar genes de resistencia, no afecta, y quizás lo que más nos interesa es su rapidez. Tardan entre 1 y 4 horas en darnos un análisis de identificación de toda la población, por supuesto, de mezclas y todo lo que mezclas de microorganismos y todo lo que hemos comentado anteriormente, y detectan a tiempo real, de tal manera que si hay un microorganismo que está muy concentrado con respecto a otros y ya tiene una identificación, lo podemos ver, como en el ejemplo de las válvulas que habéis visto a los 15 minutos. Aquí un ejemplo de un artículo en el que lo han utilizado, son solamente 2 pacientes, detectan una Bartonella en sangre periférica cuando pensaban que era un Mycobacterium quimera, porque era un paciente de la época del brote de quimera en pacientes con endocarditis sobre válvula protésica. Lo que ocurre es que la primera muestra no la analizan y analizan la de 4 días después, que son 4 días antes también de la cirugía. Se confirma en la cirugía por PCR 16S y el paciente 2 es un paciente con válvula protésica en el que el primer día de ingreso ya detectan que tiene un Propionibacterium, que luego se confirma en la cirugía por 16S en la válvula. Estas identificaciones las hacen en 15 minutos y es una técnica que se contamina menos. Y luego, finalmente, esto es un póster de un congreso de una empresa que ha desarrollado una técnica en la que eliminan el ADN humano y concentran el ADN microbiano, y que con un algoritmo informático permiten un diagnóstico sencillo de las bacterias que se encuentran en muestras de sangre periférica, y con un procesamiento medianamente sencillo, de tal manera que utilizan 24 muestras de pacientes, luego 96 muestras inoculadas. Su límite de detección son de 1 a 4 bacterias por mililitro de muestra, y los resultados negativos son muy concordantes, y luego tienen varios resultados positivos. 3 de ellos concuerdan y 3 de ellos concuerdan exactamente con los hemocultivos del mismo día, y 3 de ellos concuerdan con los microorganismos de días anteriores y 1 con los de días posteriores, con lo cual no detectan ningún posible contaminante. Como veis, es la misma gráfica de antes, los resultados a tiempo real. Y finalmente, había puesto unas conclusiones, pero como vamos mal de tiempo, fundamentalmente es que son técnicas que nos ayudarán en un futuro próximo. Es deseable que se puedan aplicar, que los procesos técnicos sean menos complejos, que el análisis bioinformático sea menos laborioso y también menos complejo, y que estas muestras tengan algoritmos para el diagnóstico rápido de procesos como la sepsis, como la endocarditis, etc. Es de esperar que para introducirlo en nuestros laboratorios, los microbiólogos posiblemente tengamos que obtener un expertise en estos campos. No sé si los que ya tenemos una edad o los que vengan después, como nos ha pasado con Maldi, quizá más complejo, pero como dicen estos autores que decían ya en 2018 y que sigue siendo cierto, todavía no son tecnologías que estén preparadas para el diagnóstico en estos momentos, y por ahora están en el campo de la investigación y tenemos que hacer estudios para ver cuál va a ser su validez y utilidad en nuestros laboratorios. Y bueno, por último, quería de nuevo daros las gracias. Sé que me he extendido un poco, pero no era un tema fácil, y la premura de la preparación de las diapositivas pues también me ha pillado un poquito así. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Pues muchas gracias, Mercedes. Como siempre, muchas novedades y pensar en la mejor manera de poder llegar a un diagnóstico cuando
digamos, las herramientas clásicas, hemocultivos, cultivo de válvula, no nos dan el diagnóstico adecuado. Pasamos, pues, a la tercera ponencia, ictus en pacientes con endocarditis y las preguntas de cuándo intervenir, cuándo utilizar o reiniciar la anticoagulación y reflexiones generales sobre las complicaciones neurológicas de estos pacientes. Tema siempre importante porque puede haber dudas sobre qué es hemorragia, qué es un ictus isquémico con transformación hemorrágica leve y pues esta serie de matices que siempre pues, ocasionan problemas en el manejo de nuestros pacientes. Así que pues Arístides, cuando quieras puedes empezar con tu ponencia. Hola, bueno, encantado de estar aquí con ustedes, aunque sea de esta manera virtual. Saludos y abrazos virtuales. Yo soy Arístides del Arcón, del Hospital Universitario Virgen del Rocío, y bueno, el tema que se me ha encargado en esta ponencia es el de las complicaciones neurológicas en la endocarditis infecciosa. Vamos a esperar que les guste, aunque sea en este formato, ¿no? Bien, las complicaciones neurológicas en la endocarditis infecciosa son un hecho frecuente. De hecho, su incidencia, dependiendo de qué series utilicemos, pues se habla de entre el 20 y el 40%. Esto en series clínicas, es decir, cuando la complicación se detecta porque el paciente tiene síntomas. Sin embargo, si nos vamos a series en las que se hace rutinariamente un escáner cerebral, un TAC, vemos que son mucho más, son de entre el 40 y el 60%. Y en este sentido, si incluso utilizamos una técnica más depurada, más sensible, como es la resonancia nuclear magnética, las series que hay en los que todo paciente con endocarditis se hace una resonancia rutinaria, las cifras son muchísimo más altas, entre el 60 y el 80%. Esto también varía en función del microorganismo. Por ejemplo, Staphylococcus aureus, ya lo decimos desde aquí, va a ser uno de los que con más frecuencia va a producirla. Entonces, prácticamente podemos decir que si utilizamos la resonancia nuclear magnética, el 80% de los pacientes con endocarditis infecciosa estafilocócica va a tener un evento neurológico, aunque la mitad va a ser asintomático, pero vamos a ver una imagen de una complicación. ¿Tienen las complicaciones neurológicas influencia en el pronóstico final? Hombre, pues uno tiende a pensar que sí, y por varias razones. Por el daño cerebral en sí mismo que ellas ocasionan, por ejemplo, una hemorragia en fosa posterior que puede producir un enclavamiento y la muerte cerebral. Por la afectación funcional que producen, por ejemplo, a lo mejor no es una complicación muy grande morfológicamente, pero deja una hemiplegia completa y eso va a dar una inmovilidad que va a originar posteriores complicaciones, tales como, bueno, necesidad de sondaje urinario al paciente con superinfecciones por microorganismos gram negativos, neumonías por aspiración, por no poder hacer bien la deglución, escaras por decúbito, etcétera, ¿no? Otra de las posibilidades en las que pueden influir en el pronóstico final es que se ha visto que puede aumentar el daño cerebral que ellas han producido cuando se produce luego la cirugía cardíaca, y es un tema sobre el que hablaremos luego, es decir, cómo cuando ya ha habido un evento neurológico importante, la cirugía cardíaca podría deteriorar aún más la situación del paciente, ¿no? Y eso mismo es lo que lleva en muchas ocasiones a retrasos, en algunos casos necesarios y en otros no tan necesarios de la cirugía. Esto que lo he dicho y que puede parecer muy claro, pues no siempre está tan claro en la literatura. De hecho, verán trabajos donde se dice que no, que las complicaciones neurológicas en sí mismas no producen una influencia decisiva en la situación final. Como muestra de todo esto, pues aquí les pongo un trabajo que bueno, conocerán todos de aquí del grupo Games, en el que, bueno, en la cohorte, cuando teníamos 1.800 pacientes entre el 2008 y el 2012, pues bueno, se registraron. Esta cohorte es una cohorte clínica, es decir, el evento neurológico se registra cuando el paciente tiene síntomas, pues bueno, la vimos en el 20% de los pacientes. La mortalidad hospitalaria fue alta, lo que habitualmente vemos, de un 29%, y ahí ya vemos que la cirugía se indicó en el 64% de los pacientes, pero solo se realizó en el 44%. Cuando analizamos los factores que influyeron decisivamente sobre el pronóstico, pues aquí lo he intentado señalar en rojo, una complicación neurológica supuso
un peor pronóstico y, bueno, se asoció con la mortalidad con una odds-ratio de 2,47. En cambio, eso fue mortalidad intrahospitalaria, en cambio, no hubo una influencia sobre la mortalidad al año de seguimiento. Esta otra cohorte es la cohorte del ICE, el International Collaboration on Endocarditis, y, bueno, prácticamente viene a decir lo mismo. Es un análisis de factores pronósticos que ellos hacen sobre esta cohorte y, bueno, analizan 4.000 pacientes, de los cuales finalmente se quedan con 2.600 y pico, en los que ahí sí pueden medir en todos ellos los ítems que ellos quieren ver de cara al pronóstico. Y, bueno, sobre esa cohorte hacen luego una validación con una cohorte posterior, que es el ICE Plus, de aproximadamente 800 y pico pacientes. Bien, ya pueden ver cómo en la primera cohorte, en la cohorte inicial, como en la cohorte de validación, el hecho de haber padecido un evento vascular, el stroke, que ven aquí en inglés, pues supuso una merma en el pronóstico vital. Aquí la mortalidad estaba contemplada a los 6 meses. Entonces, ven, hay una ratio de 1,76 y 1,65. O sea que claramente sí ellos creen que influye en el pronóstico. Tanto es así que, bueno, esta cohorte tenía una mortalidad un poquito menos que la del GAIMS, tenía un 24%, pero ellos ven que, bueno, que el hecho de tener un evento vascular cerebral es un factor de mal pronóstico y, de hecho, en un score que propone, pues, se le asigna 2 puntos, ¿no? En esta misma cohorte, aunque comunicado por otro autor, por la doctora Vivian Chu, pues ellos se habían dado cuenta de que la cirugía, como en muchas series, pues tiene un factor protector, es un factor de buen pronóstico cuando la indicación de la cirugía es correcta, y de hecho suele ser correcta porque se hace según las guías, y se opera en tiempo al paciente. En cambio, cuando un paciente que tiene una indicación quirúrgica no se opera a tiempo, se demora por las razones que sea, o sencillamente no se opera, el pronóstico es mucho peor. Con lo cual, merece mucho la pena ver por qué pacientes en los que creímos que había que operar, no se operaron. Y claramente ven, lo he señalado aquí, que el hecho de haber tenido un evento neurológico previo es un factor pronóstico importante para que no te operen. Y realmente a su altura solo está el hecho de que el paciente tenga una enfermedad pulmonar crónica severa, que tenga una cirrosis o incluso que tenga una historia de un proceso neoplásico activo. Es decir, esos tres y el hecho de tener un evento neurológico influyen decisivamente en que el equipo multidisciplinar, como es el caso, decida no operarlo o operarlo a destiempo. Entonces, si esto es así, ¿cómo es que todavía hay trabajos en los que no parece que influya tanto? Si parece que está claro, ¿no? Bueno, hay que decir que no todos los trabajos evalúan las mismas complicaciones. Es decir, hay gente que considera complicaciones solo las complicaciones vasculares, hay gente que en cambio mete como complicaciones neurológicas también la encefalitis, la meningitis, y bueno, hay gente ya que, bueno, en el culmen de los culmen, pues acaba considerando una complicación neurológica que al paciente le duele la cabeza o que haya tenido una convulsión, aunque luego no se vea nada en una prueba iconográfica. Hay trabajos también que están basados en eventos clínicos, como estas dos cohortes que he hecho, es decir, el paciente tiene una complicación neurológica, si el médico ve síntomas y la diagnostica, y en cambio otras series no, otras series hacen TAC rutinarios o resonancias nucleares magnéticas sin ningún tipo de síntoma, sin padecer ningún tipo de síntoma al paciente, y bueno, en el momento que ven una imagen que no es normal, ya eso lo dan como una complicación neurológica. Bueno, en ese caso uno empieza a entender que bueno, que no todas claramente van a tener una influencia en el pronóstico, ¿no? Y una cosa que se echa de menos en las series es que en muchas ocasiones no se hace, bueno, yo diría que en casi la mayoría de las series no se hace una gradación de la severidad del evento. Cosa que puede hacerse una gradación funcional, es decir, cómo ha quedado el paciente después de la complicación neurológica. Se pueden utilizar dos escalas que son muy conocidas, la de ranking modificada, que es muy sencillita, va de 0 a 6 puntos, 0 al paciente no le pasa nada, 6 está muerto, bueno, pues por medio 5 que se ha quedado muy fastidiado y 4 bastante fastidiado y 3 algo fastidiado, ¿no? Y luego hay otra que es un poquito más precisa, que es la del National Institute of Health, que es la escala del ICTU, del NIH. O también se puede hacer por la extensión del evento. En este caso, pues bueno, pues se puede acordar la extensión de más de un 30% de un lóbulo para catalogar un evento como moderado severo,
o la afectación de una arteria o rama principal. Hay que decir que las dos tienen ventajas e inconvenientes. La escala funcional pues nos predice mucho el pronóstico, es decir, un paciente que se ha quedado con un nivel de conciencia bajo y una dificultad neurológica alta, pues va a tener problemas claramente a lo largo de lo que le quede de vida. Y en cambio, puede que a pesar de ello no influya mucho en el pronóstico de cara a una cirugía, porque un pequeño infarto a nivel capsular puede dar una gran secuela funcional y, sin embargo, posiblemente no tenga efecto sobre la cirugía. Y al revés, podemos tener un infarto grande, por ejemplo, en el área parieto-occipital, con escasa repercusión funcional y, sin embargo, el tamaño de ese evento va a hacer que postquirúrgicamente pueda haber problemas, fundamentalmente hemorragias. Aquí pongo la escala de ranking modificada a la izquierda y a la derecha, bueno, el índice de stroke. Y bueno, centrándonos ya en los tipos que hay, ya estamos viendo que no va a ser lo mismo unas que otras. Vemos que las podemos dividir básicamente en dos: complicaciones sistémicas y complicaciones vasculares. Las complicaciones sistémicas, ahí tenéis la encefalitis. Podemos verlas sobre todo en infecciones agudas por aureus, aunque luego no es tan raro verlas en pacientes añosos, en endocarditis de tipo subagudo, fundamentalmente por Enterococcus fecalis y Streptococcus. Suele ser una encefalitis muy característica en la que el paciente va con una bradisiquia que va aumentando progresivamente, una desconexión del medio y en algunos casos puede llegar incluso a un grado de coma. Característicamente, en este tipo de encefalitis no hay una imagen iconográfica. Luego ya veremos que eso ha sido también un poco refutado, porque en algunas que se habían catalogado como encefalitis por áureo se ven microhemorragias, pero bueno, en teoría esta complicación sería debido a los efectos tóxicos de la propia sepsis. Muy poco frecuente en la meningitis y prácticamente no voy a hablar de ella porque prácticamente el 90%, 90 y tantos por ciento de ella está producido por áureo. Ya digo, es una complicación rara y cuando la vemos es solo por áureo. De hecho, excepcional aislar el microorganismo en el líquido cefalorraquídeo. Cuando lo conseguimos es siempre por áureo. Los accesos y bueno, ya algunas un poquito más rebuscadas, espondilitis a distancia que produzcan un compromiso neurológico a nivel de médula, ¿no? Y las que más nos van a preocupar son las vasculares. Las vasculares las vamos a dividir en isquémicas, es decir, como consecuencia del cierre de un vaso por un émbolo que se desprende de la válvula, de la vegetación que asienta sobre la válvula, y las hemorrágicas. Y las hemorrágicas, a su vez, pueden ser bien una complicación hemorrágica de un evento previamente isquémico. Esto es fácil verlo en pacientes anticoagulados o por una rotura de un aneurisma infeccioso. En este caso suelen ser endocarditis más subagudas. En cambio, la ruptura del vaso, pero sin que hayamos visto previamente un aneurisma, es más frecuente verlo con Staphylococcus aureus. Y luego hablaremos un poquito sobre una cosa que se ha hablado mucho en los últimos tiempos, que son las microhemorragias, que son bastante frecuentes. Aquí intento ponerles un ejemplo de las 4 complicaciones. En el primer, aquí en el TAC de la izquierda, ves un paciente con un típico evento embólico a nivel de la arteria cerebral media izquierda. Este mismo paciente que tenía una endocarditis mitral por áureo y que fue intervenido y que en la semana tercera del postoperatorio, cuando se pone la anticoagulación, estando todavía en UCI, pues tiene un sangrado masivo. Es una complicación hemorrágica sobre ese evento isquémico. Este otro TAC lo que muestra es un sangrado, pero en este caso por un aneurisma infeccioso, que se puede ver aquí en la imagen de la derecha como un aneurisma sobre una de las arterias de la cerebral media. Aquí, en cambio, lo que les pongo son las microhemorragias de las que he hablado antes. Son frecuentes, se dan entre el 35 y el 60% de las endocarditis y son imágenes que ya se ven también en la angiopatía amiloide, que también se ven en pacientes hipertensos. Son microhemorragias pequeñas, de menos de 1 centímetro, múltiples, y que característicamente, en el caso, aquí he puesto un paciente con una angiopatía amiloide, en el caso de la endocarditis suelen verse a nivel cortical. Su número suele ser entre 3 y 5
Y ya digo que ha habido muchísima polémica de si realmente estas imágenes, que son frecuentes, ya he dicho que hasta en el 60% de los pacientes con endocarditis por Aure podemos verlas, si realmente estas imágenes tienen una consecuencia pronóstica. ¿Cuáles son los factores de riesgo para estas complicaciones? Bueno, pues ahí los clásicos, el hecho de tener una vegetación. Lógicamente va a haber más embolias cuando hay vegetaciones y claramente infinidad de trabajos se demuestra que hay una relación con el tamaño. Es decir, a medida que la vegetación es más grande, pues más posibilidad hay de que embolice. El microorganismo responsable, sabemos que Aureo por encima de todo. La válvula mitral influye poquito, ahí he intentado poner las O-ratio medias de la literatura, influye poquito, pero sí es verdad que en algunos trabajos se ha visto que el hecho de que la endocarditis asiente sobre la válvula mitral induce más embolias. Y la anticoagulación, que en muchos trabajos no se muestra, pero sí tiene un efecto pronóstico importante, especialmente en pacientes ya previamente anticoagulados. Otros factores que no se han visto que tengan una relación muy directa, pero que bueno, que siempre se habla en la edad. Hay trabajos que dicen que en pacientes añosos las embolias son más frecuentes y otros que dicen justamente lo contrario. Da la sensación de que, bueno, más o menos es lo mismo, pero que, bueno, posiblemente en aquellos trabajos en los que dicen que los pacientes ancianos tienen menos embolias, posiblemente es porque la constatación es clínica y, bueno, como los abuelos son menos expresivos, pues, bueno, a lo mejor si ha tenido una complicación embólica le prestamos menos atención, es menos llamativo que en un paciente joven, ¿no? Y en cuanto a los estudios de agregación, pues bueno, hay estudios experimentales, sobre todo los que he puesto ahí de estos dos autores, Kupferwasser, sobre todo en los años 90, y Veloso más recientemente, que pertenece a un grupo suizo de Lausanne. Bueno, pues se han visto que en modelos animales, cuando se hace antiagregación pues, y luego se les produce una endocarditis, la endocarditis experimental, pues tienen menos embolias. Esto además se vio refrendado un poco por un estudio de cohorte importante que se hizo en la Clínica Mayo, que publicó este señor, Ana Becker, y en el que se veía que pacientes que tenían una endocarditis pero ya estaban tomando aspirina, cuidado, llevaban más de 6 meses tomando aspirina, tenían una incidencia de embolia menor que aquellos que no lo tomaban, un 12% frente a un 27,8%. Bueno, eso era significativo y bueno, era incontestable la proporción. Sin embargo, la decepción vino cuando se hizo un estudio multicéntrico que se hizo en Canadá, en los que, de nuevo, a los pacientes se les randomizaba a tomar aspirina cuando tenían endocarditis o no tomarla. Y se vio que la incidencia de embolia era prácticamente igual, incluso un poquito mayor en aquellos que, curiosamente, que tomaban aspirina y además tenían mayor riesgo de desarrollo de hemorragia. Con lo cual, bueno, la conclusión es, si está tomando aspirina, déjale la aspirina, si no la está tomando, no se la ponga. ¿Manera de prevenir estas embolias? Bueno, lo fundamental es el tratamiento antibiótico. Se sabe desde hace mucho tiempo, y ahí pongo un trabajo del ICE, que a partir de la primera semana de tratamiento antibiótico, el índice de complicaciones embólicas disminuye drásticamente. No tanto las hemorragias, que también, pero sobre todo las complicaciones embólicas disminuyen drásticamente. Es decir, el efecto del antibiótico sobre la vegetación, sobre el crecimiento del microorganismo, hace que embolice mucho menos. De tal manera que a partir de la primera semana de tratamiento, la incidencia de complicaciones desciende casi en un 70 o 80%. Y eso se ha visto con todos los microorganismos. Y es lo que he querido poner en esta segunda gráfica. Y bueno, esto es la serie de ICE, pero hay otros trabajos similares, ¿no? El problema que tenemos es que hasta que consigamos esa semana de tratamiento antimicrobiano, bueno, estamos en riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos la jugamos y esperamos que todo vaya bien o intentamos actuar? Bueno, aquí les he puesto este trabajo, que es el típico, bueno, el clásico ensayo de los coreanos, que todo el mundo, los coreanos del New England, bueno, pues esto efectivamente es un grupo coreano de la Universidad de Seúl, un grupo quirúrgico, en el que esta gente, bueno, pues selecciona los pacientes, es un ensayo clínico, y selecciona pacientes con endocarditis que están en una situación hemodinámica estable, que llevan menos de 7 días de evolución, no han tenido un evento embólico o al menos no han tenido un evento embólico grave, es decir, son pacientes todavía sobre los que se puede actuar, pacientes que tienen válvulas nativas porque no querían meterse en jaleos con las protésicas y que el grado de regurgitación es grave. Es decir, de alguna manera tú te planteabas que estos pacientes iban a tener que operarlos antes o después.
y que tenían vegetaciones de más de 1 centímetro. Bueno, pues entonces si cumplen esto, si tienen una regurgitación en la que tú te planteas que vas a tener que operarlo, lo randomizas 1 a 1 y en un grupo, bueno, lo operas cuando puedas, cuando haya quirófano, cuando te venga bien para la programación, en fin, tranquilamente, y otros pues los tienes que operar antes de 48 horas transcurrida la randomización. Y la diferencia fue que en el grupo convencional, en el grupo en el que se operarían cuando se pudiese, y de hecho el 75% de estos pacientes se intervinieron luego a lo largo de la hospitalización, pues hubo 8 eventos embólicos, mientras que en el grupo que se intervino precozmente no hubo ninguno. Y el endpoint combinado pues sale también favoreciendo la cirugía precoz. ¿Por qué? Porque hubo un muerto en cada grupo. Por cierto, no dicen de qué fue el muerto, pero bueno, lo que sí estaba claro es que si tú operas pronto, pues la incidencia de embolia va a disminuir. Otra posibilidad también es intervenir sobre la anticoagulación. La anticoagulación, en este trabajo que nosotros publicamos en el Circulation, lo que nos planteábamos es que algunos pacientes en los que se mantenía la anticoagulación podían empeorar. Y de hecho vemos como que en pacientes que tenían complicaciones neurológicas, globalmente la anticoagulación era un factor de riesgo que no influía en pacientes isquémicos, pero sí influía con unos ratios de 2 y pico en pacientes que tenían un evento isquémico y luego se complicaba con una hemorragia. Y la razón es sencilla, un paciente aquí lo pongo, con una hemorragia del tamaño de una pelota de ping-pong, tiene mucho peor pronóstico, y eso que solo el volumen solo difiere en 5 mililitros que un paciente con una hemorragia del tamaño de una pelota de golf. Es decir, el tamaño sí que importa. De hecho, las guías recomiendan que en pacientes que ya han tenido una embolia se cese la anticoagulación, pero no se pronuncian sobre, bueno, aquellos pacientes que están anticoagulados, bien porque tienen una prótesis metálica o bien porque están en fibrilación auricular y tienen una endocarditis, ¿qué hacer? Si suspendemos transitoriamente la anticoagulación o no. Nosotros en la cohorte andaluza sí lo miramos y, bueno, establecimos una suspensión transitoria de la anticoagulación, que era la que recomendábamos, no se imponía, y el resultado fue que dividimos el estudio en 2 periodos. Periodo primero del 84 al 2012, que era antes de publicar los resultados que comunicamos en la revista Circulation, y el periodo 2, donde, bueno, con la evidencia de que ya teníamos y que habíamos publicado, bueno, la recomendación que hacíamos a todos los miembros del grupo de suspender transitoriamente la anticoagulación. Vimos que durante los 2 periodos el porcentaje de eventos, aquí solo se contemplan los eventos vasculares, era similar, un 16 y un 20%. Hubo incluso más eventos embólicos en el segundo periodo, eran pacientes con más porcentaje de prótesis y más porcentaje de fibrilación auricular, y sin embargo, pues, bueno, ahora cuando vemos los resultados, aquí veis que había más pacientes con anticoagulación en el segundo periodo, como ya lo he dicho antes, pero se discontinuó en un mayor porcentaje, un 25% frente a un 14% en la anticoagulación. Y el resultado de esto es que no hubo más eventos embólicos cuando suspendíamos la anticoagulación, lo que es una cosa lógica y que se conoce desde hace tiempo, pero dejamos de ver eventos hemorrágicos prácticamente. Es decir, la recomendación que hace nuestro grupo es que al menos transitoriamente se suspenda la anticoagulación. El tratamiento de las complicaciones embólicas ya se sabe por metaanálisis de los estudios publicados que es la terapia endovascular, lo cual no siempre se puede hacer en todos los centros, por eso es una de las razones por las que los pacientes con endocarditis deberían de ser trasladados a centros especializados, y sabéis que tenemos una ventana ahí que va entre idealmente menos de 3 horas, como mucho hasta 6 horas, para hacer la terapia de remoción del trombo. Esta terapia se ha visto superior tanto en resultados como en complicaciones hemorrágicas posteriores a la terapia de fibrinolisis, con lo cual, bueno, hoy día no hay mucha discusión en este aspecto, ¿no? Siempre mejor que se pueda la terapia endovascular. Y en cuanto a las complicaciones hemorrágicas, bueno, lo primero, suspender la anticoagulación si no hemos tenido la mala suerte de tener una complicación, tanto embólica como hemorrágica, por supuesto, suspender la anticoagulación. Esto está claro en las hemorrágicas. Las embólicas hay autores que todavía no lo tienen tan claro. Nosotros ya he puesto antes los datos de la cohorte andaluza, lo tenemos más claro que el agua. Pero bueno, la identificación de los aneurismas infecciosos, siempre que hay una complicación hemorrágica hay que hacer o bien una angioresonancia o también una arteriografía. Y si vemos el aneurisma infeccioso, pues proceder a la embolización
con pegamento, con COILS o incluso con neurocirugía si no puede hacerse por la terapia vascular, ¿no? Y si no son accesibles, pues, hombre, rezar un poco. Sabemos que la terapia antibiótica va a hacer regresar el 75% de los neurismas, pero siempre va a estar el riesgo de rotura presente, ¿no? Y sobre todo da muchísimo miedo un paciente con un aneurisma micótico de mayor de 1 centímetro meterlo en un quirófano. Pero ya digo que ni siquiera está claro si el hecho de meterlo en cirugía cardíaca va a hacer que sangre más. El momento de la cirugía, por tanto, es el último punto y una cosa realmente interesante, ¿no? ¿Cuándo debemos de operar a un paciente que ha tenido una complicación embólica? Hay gente que dice que no pasa nada, que se pueden intervenir en una semana, hay gente que dice que no, que a partir de la segunda semana, y bueno, hay el trabajo multicéntrico japoneses que decían que claramente había un mayor riesgo de complicaciones hemorrágicas postquirúrgicas cuanto más próximo era la cirugía al momento del evento. Esto en parte es verdad, en parte no. Aquí os pongo este trabajo que yo recomiendo, que es el de Okita, que es un estudio multicéntrico japonés, donde, bueno, ellos en su serie, pues, ven a un grupo importante de pacientes, 227 que han tenido una historia de ictus durante la endocarditis y, bueno, 396 el grupo control. De aquellos que tienen eventos, 118 son no hemorrágicos y 54 hemorrágicos. Y, bueno, ven qué es lo que ocurre con ellos dependiendo de cuándo se hace la cirugía. Y ahí veis que en la parte de arriba, en los eventos isquémicos, claramente hay una mortalidad importante cuando la cirugía se hace entre el día 1 y el día 7. Sin embargo, cuando se espera una semana, se produce una disminución de la mortalidad. Y aquí ponen 2 endpoints. El rojo es la mortalidad y un nuevo evento y necesidad de reoperar. Y en el verde son que haya otras más complicaciones. Y aquí veis como si esperamos un poquito más, entre 15 y 28 días, la mortalidad, lejos de disminuir, aumenta. ¿Veis? Aquí la columna azul, la mortalidad aumenta. Es decir, hemos esperado, o como tenía el evento embólico, un poquito más y bueno, no conseguimos nuestro objetivo de reducir la mortalidad. Antes, al contrario, aumenta la mortalidad, no tanto por la propia complicación neurológica como también por el deterioro que sufre el paciente. O sea, la conclusión es, bueno, en un evento isquémico se puede operar, si hay necesidad de ello, razonablemente entre la primera y la segunda semana. En cambio, los eventos hemorrágicos, estos no están así. Lo que se ve es que a medida que nos alejamos del momento del evento hemorrágico, la seguridad es mucho mayor. Y de hecho, si operamos el evento, una vez que ha habido un evento hemorrágico, si operamos en ese momento, la hemorragia, el porcentaje de hemorragia es considerable, es casi de un 20% la probabilidad de que haya un resangrado. Y finalmente, para acabar, el tema de la microhemorragia. ¿Qué hacemos con la microhemorragia? Si las vemos en la resonancia, si tenemos la mala suerte de que le hemos hecho una resonancia al paciente y las vemos. Bueno, hay autores que dicen que son predictoras de las complicaciones, otros que no. Bien, lo primero que hay que decir es que es muy frecuente, pero que no se ha demostrado de manera sistemática que hay un mayor sangrado tras la cirugía cuando están presentes, especialmente cuando ha pasado más de una semana de tratamiento antibiótico. Lo siguiente, un poco calmar un poco la cosa, porque el sangrado postquirúrgico global de todos los pacientes con endocarditis no suele superar el 8 o el 10%. Y es verdad que en algunas series en los que se han visto estas microhemorragias es un poquito mayor. Bueno, pues en vez de ser un 10% es un 13, un 12%. Pero realmente, bueno, no influye decisivamente, ¿no? Y luego, siempre tener en cuenta una cosa, que retrasar la cirugía, en su presencia solo puede considerarse una estrategia útil y que posiblemente no sea eficiente en aquellos casos en que no haya un riesgo de deterioro hemodinámico. Es decir, si el paciente puede esperar, pues bueno, vamos a darle una semanita más. Pero realmente, si hay que operarlo, no debe uno de omitir el tratamiento quirúrgico por la presencia de ella, ¿no? Y bueno, aquí de hecho pongo para finalizar la serie de la Clínica Mayo, en los que ellos, bueno, ven su corte y, bueno, encuentran 100 pacientes, 100 y pico pacientes que tienen esas imágenes en la resonancia nuclear magnética. Ellos la hacen rutinariamente a todos los pacientes y otros 100 pacientes que no las tienen y que también sufren cirugía valvular. Y realmente en aquellos que no tienen complicaciones, que no las ven en la resonancia nuclear magnética, el índice de eventos hemorrágicos quirúrgicos es 0, pues estupendo. En aquellos en los que no tenían resonancia y tienen cirugía valvular, pues
tienen 3 complicaciones. Ya digo que estos pacientes no se les había hecho, y los pacientes en los que se les había hecho y además hay cirugía valvular y se veían esas complicaciones, pues tienen 3 pacientes que resangran. Lo cual quiere decir que, bueno, aunque puede uno suponer que se asocian a un mayor índice de sangrado postquirúrgico, realmente el porcentaje es tan pequeño que no merece la pena demorar la cirugía, no merece la pena cambiar la actitud terapéutica por la presencia de esas imágenes, y bueno, acaban diciendo una cosa que choca un poco cuando uno lee el artículo, de que olvídate de la resonancia nuclear magnética, que lo único que sirve es para gastar dinero y dar problemas. Es sorprendente, ¿no? Y bueno, ya finalizando, pues un poco como resumen de todo lo que hemos dicho, pues que son las complicaciones neurológicas un hecho frecuente, y que un adecuado manejo de las mismas exige un equipo multidisciplinar y que tenga experiencia en la endocarditis. La mejor prevención es siempre un adecuado tratamiento antimicrobiano, y ya digo, en los casos que hemos visto en el artículo de los coreanos, un tratamiento quirúrgico precoz, aquellos hospitales que se lo pueden permitir, pues adelante, ¿no? Caso de que se produzcan, optar siempre por la terapia vía endovascular. En cuanto a suspender en aquellos pacientes que están anticoagulados la anticoagulación, ya digo, a nosotros nos parece razonable, lo hemos publicado y en todo caso es opinable, pero bueno, los trabajos están ahí. En caso de que haya una complicación quirúrgica, nunca demorar la complicación quirúrgica. Si la indicación es una indicación hemodinámica, si hay que hacer cirugía, hay que hacer cirugía. A ser posible, en el caso de que sea un evento isquémico de gran tamaño, se podría intentar retrasar un poco, una semana. En el caso de que hubiera un sangrado, ahí tenemos más problemas, deberíamos de intentar retrasar la cirugía 2 semanas, si se puede, siempre insistiendo, siempre si se puede. Y el caso de la resonancia nuclear magnética, pues lo que he dicho antes, de que, bueno, no casi mejor no hacerla y no nos metemos en lío. Y esto es todo, muchas gracias. Espero que les haya gustado, y para lo que quieran responder a todas las dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, Arístides, por aclarar aspectos muy importantes sobre el manejo de los pacientes cuando tienen complicaciones neurológicas. Y pues pasamos a la última ponencia que versa sobre el impacto de esta epidemia de coronavirus en el diagnóstico, manejo y pronóstico de la endocarditis infecciosa. Todos somos conscientes cómo desde la realización de pruebas diagnósticas como la ecografía transesofágica, disponer o no de camas de UCI quirúrgica y equipos de cirugía cardíaca para atender a nuestros pacientes, o incluso la influencia del tratamiento inmunosupresor o la calidad de los cuidados enfermeros en este tipo de enfermos que han ingresado por COVID, pues puede haber influido. Y quién mejor que Nuria Fernández Hidalgo para aclararnos todos esos aspectos y estar preparados para sucesivas olas y para sucesivos momentos que podemos vivir con dificultades en el manejo de esta infección. Cuando quieras, Nuria, por favor. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a la organización por darme la oportunidad de presentar los resultados de este estudio. Y en segundo lugar, quiero pediros disculpas porque es que ni en un congreso de infecciones cardiovasculares nos libramos de la COVID. Y el ejemplo es que yo os estoy hablando ahora desde el pasado. Para poder poner en contexto el estudio, lo que haré será explicaros brevemente cuál ha sido mi experiencia con la COVID. A finales del mes de febrero se diagnosticaron los primeros casos en Barcelona, y desde Vall d'Hebron se montó un dispositivo por el que todo paciente que tenía que ser ingresado por una neumonía se tenía que descartar la COVID. Así, el 1 de marzo yo hice mi primera guardia COVID y no vi ni un paciente con COVID. Lo único que vi fue neumonías neumocócicas. Sin embargo, ya teníamos la sensación de que el coladero estaba en otras zonas de urgencia, en las zonas en las que se estaban atendiendo los pacientes menos graves. Un par de días más tarde ingresaron los primeros pacientes con COVID en el Vall d'Hebron, y el día 13 de marzo yo hice mi segunda guardia COVID. Y allí la sensación es que yo estaba en una película de ciencia ficción, en una situación totalmente distópica. No paraban de ingresar pacientes mayores en insuficiencia respiratoria que estaban falleciendo en pocas horas sin que ellos tuvieran sensación de disnea. Y aquella misma tarde recuerdo una conversación con una residente de medicina preventiva, la que nos enseñó diferentes modelos de simulación de epidemias
y estuvimos viendo en una pantalla cuál iba a ser la situación en el hospital los próximos 2-3 semanas. Pasaron los días y el 23 de marzo, 10 días más tarde de aquella guardia horrible, yo abandoné mi actividad como interconsultora en el hospital y me incorporé a llevar 10 pacientes con neumonías con COVID. Aquel día recuerdo perfectamente que cogí mi lista de más de 30 pacientes, las pasé a un compañero y no tuve ni tiempo de explicarle qué es lo que estaba pasando. Una semana más tarde, no solo estaba llevando esos 10 pacientes con neumonía COVID, sino que era responsable de 2 equipos más y además me incorporé también a llevar las pacientes con COVID del hospital maternal. Aquellos días yo me acostaba cada noche pues leyendo los reportes de la OMS y viendo cómo de forma exponencial iban aumentando el número de casos confirmados en España y en el mundo. Y ahora me parece casi ridículo el número de pacientes de aquel momento en comparación con los casos que tenemos en el momento actual. El caso es que pasaron los días y a mediados del mes de abril yo desperté de aquella pesadilla y empecé a preguntarme qué había pasado con aquellos 30 pacientes que yo le había pasado a mi compañero y qué había ido pasando con los pacientes con endocarditis, no solo en mi hospital, sino en el resto del mundo. Hice una primera búsqueda en PubMed y obviamente no encontré lo que tenéis aquí, ya que estos son datos publicados recientemente. No encontré nada y empecé a pensar en el que sería el germen del estudio que realizamos posteriormente. ¿Qué había pasado? ¿Cuál había sido el impacto de la COVID en los pacientes que se habían diagnosticado? ¿En cómo se habían manejado estos pacientes? ¿Y si había tenido un impacto en el pronóstico de la endocarditis? Y así planteamos un estudio que necesariamente tenía que ser sencillo, pero que no podía ser unicéntrico, porque lo que había pasado en Vallebron no tenía por qué ser lo que estaba pasando en el resto de hospitales ni en el resto de España. Y así, en el 10 de mayo, lanzamos la invitación a diferentes centros de endocarditis, muchos de la colaboración Endoval, del GAMES y otros hospitales sin adscripción. El único requisito que sí teníamos claro es que tenían que ser hospitales con cirugía cardíaca, porque queríamos un mínimo de homogeneidad entre centros y entre pacientes. Como os comentaba, tiene que ser un estudio súper sencillo, porque estábamos todos agotados de la pandemia del COVID y porque queríamos primar calidad a cantidad de información. Y lo planteamos de dos formas. Una primera encuesta sobre los cambios organizativos en el manejo de la endocarditis en cada uno de los centros. Y en segundo lugar, un registro de casos de endocarditis definitivas durante el primer mes después de la instalación del estado de alarma. Esto es desde el 14 de marzo hasta el 13 de abril. Y comparar estos casos definitivos con los que habíamos tenido durante el mismo periodo de tiempo un año antes. Como se trataba de una cosa muy sencilla, los puntos finales también deberían ser muy robustos y muy sencillos. En primer lugar, el número de episodios definitivos diagnosticados en cada uno de los periodos de tiempo y, en segundo lugar, el porcentaje de pacientes con indicación de cirugía que finalmente habían sido operados. Después de unos cuantos correos electrónicos, 26 centros respondieron de forma positiva y afirmativa a las preguntas que habíamos hecho y decidieron participar en los dos aspectos que habíamos propuesto, tanto en la encuesta como en el registro de casos. Aquí en este mapa lo que podéis ver es la distribución del número de centros por comunidades autónomas y en el mismo mapa también podéis ver la incidencia acumulada de casos definitivos confirmados de COVID también por comunidades y veis la heterogeneidad de la incidencia. Lo primero, como os he dicho, lo primero que estudiamos fue los cambios organizativos que había habido en cada uno de los centros. Hay que decir que los 26 hospitales que decidieron participar, todos tienen equipo de endocarditis y en 23 de ellos los meetings, las reuniones, se cancelaron. Hay que decir que al menos en 5 de estos 23 centros estas reuniones se pudieron reconvertir en reuniones telemáticas. De forma muy significativa, en 21 de los 26 hospitales, los pacientes con endocarditis fueron hospitalizados en áreas generales COVID o no COVID en función del resultado de la PCR. Y también es importante señalar que aunque en 17 casos los pacientes fueron atendidos por el equipo habitual con más o menos modificaciones, en 9 centros los pacientes con endocarditis fueron atendidos por personal no habitual
e incluso sin experiencia en el manejo de la endocarditis infecciosa. En diversos centros, en 12 centros, hubo menos traslados desde otros hospitales para la atención de la endocarditis infecciosa. Y lo que es importante señalar es que en 3 casos se rechazaron pacientes para evaluar y en 4 casos se rechazaron pacientes para intervenir. Pese a que eso luego no se traduce en el registro de casos, en 10 hospitales se reportó que se habían realizado menos ecocardiogramas transesofágicos para el manejo de la endocarditis infecciosa. Y también, aunque luego no se traduce en el registro de casos, en 15 hospitales se reportó que había menos disponibilidad de pruebas complementarias para el manejo y el diagnóstico de los pacientes con endocarditis infecciosas. En verdad es muy llamativo que en 8 hospitales se cancelaron cirugías cardíacas en pacientes con endocarditis infecciosa por la COVID. En un caso fue en un paciente que tenía una infección concomitante por COVID y en 7 casos se cancelaron cirugías que no eran urgentes. En 12 hospitales se redujo de forma intencionada la duración de la estancia hospitalaria. Básicamente lo que se hizo fue o derivar de forma precoz a los centros de origen o se saltaron de forma precoz para recibir tratamiento ambulatorio bien por vía parenteral, incluso por vía oral. En cuanto al seguimiento, en 10 casos se alteró el número de hemocultivos que se realizaron posteriormente, hemocultivos de control. Se realizaron menos hemocultivos, incluso menos, después veremos que esto incluso se extrajeron menos pares de hemocultivos y se modificó el seguimiento en 22 casos. Básicamente lo que se hizo fue reducir el número de controles y hacer más visitas de forma telemática. Si nos centramos en el segundo aspecto, que fue el registro de casos, vemos que recogimos inicialmente 246 episodios y después de excluir 20 por diferentes motivos nos quedamos con 226. De ellos, 136 corresponden al primer mes en 2019 y 90 corresponden al mismo periodo en 2020. Y lo primero a destacar es eso, es una reducción del número de endocarditis en el segundo periodo en 2020, que representa 1/3 de los casos que se diagnosticaron durante el mismo periodo en 2019. No hubo diferencias en los 2 periodos en cuanto a la edad mediana de los pacientes, ni el porcentaje de pacientes con varones, ni la comorbilidad de Charlson. Tampoco hay diferencias en el porcentaje de pacientes trasladados desde otros hospitales, pero sí que es importante señalar que los traslados de otros hospitales en el segundo periodo se concentraron básicamente en marzo. En el mes de abril, que estábamos en el periodo más álgido, prácticamente no se trasladó ningún paciente. Tampoco hubo diferencias en el tiempo de traslado desde un hospital hasta otro. No hubo diferencias en el tipo de endocarditis, ni en el lugar de adquisición. Lo sí que es llamativo es que en el segundo periodo hubo menos infecciones causadas por Staphylococcus aureus. Y aquí no sé si esto es fruto del azar o es fruto de que hubo menos infecciones nosocomiales porque se hicieron menos procedimientos durante el segundo periodo. Sí, también hay que señalar que en el segundo periodo hubo más infecciones de etiología no filiada. Y aquí es posible que estos pacientes consultaran previamente por fiebre al médico de cabecera y que se les proporcionara algún tipo de antibiótico antes de consultar finalmente al hospital. Pese a que un porcentaje importante de los centros reportaron que se hicieron menos ecocardiogramas transesofágicos para el manejo de la endocarditis infecciosa, el porcentaje de pacientes con endocarditis definitiva en los que se había realizado un ecocardiograma transesofágico fue similar en los 2 periodos. Y de hecho, los porcentajes de complicaciones paravalvulares diagnosticadas no difirió entre ambos periodos. Y de igual forma, aunque se reconoció que durante la pandemia del COVID había habido menos acceso a exploraciones complementarias, el porcentaje de complicaciones diagnosticadas a distancia fue similar entre ambos periodos. Obviamente, la duración del tratamiento antibiótico fue similar entre ambos periodos, aunque en el segundo, en 2020, se utilizaron 6 davalvancinas que no se habían utilizado previamente. Y esto es evidente que
que lo que se pretendía era hacer un traslado alto a domicilio. No hubo diferencias significativas en el porcentaje de pacientes que requerían cirugía, según los criterios de la Sociedad Europea de Cardiología, pero sí en el segundo periodo un porcentaje inferior de pacientes con indicaciones de cirugía que finalmente fueron operados. Sin embargo, pese a esto, no hubo ninguna diferencia en cuanto a la mortalidad hospitalaria. Así que, de forma congruente con lo que se ha comentado en la encuesta, hubo una duración mediana de la estancia hospitalaria menor en el segundo periodo de tiempo. Y eso fue a costa de enviar antes los pacientes a domicilios, enviarlos de vuelta a su centro de referencia antes y favorecer los tratamientos antibióticos de forma ambulatoria, sobre todo tratamientos endovenosos. Eso en congruencia también con lo que se había comentado en la encuesta, menos pacientes supervivientes tuvieron hemocultivos de control posteriormente y se tomaron menos muestras para hemocultivos. Así que, en conclusión, sí que la COVID ha supuesto un cambio organizativo muy relevante durante el primer mes después del inicio de la instalación del estado de alarma y a nivel concreto de los pacientes diagnosticados hemos diagnosticado un 30% menos de endocarditis definitivas. Se han operado menos pacientes con indicación de cirugía durante el ingreso, aunque eso no ha repercutido en la mortalidad hospitalaria, y los pacientes supervivientes han tenido una menor estancia hospitalaria. Quedan muchas preguntas por resolver. La primera es si estos resultados son congruentes con otros países. Aquí tenéis los resultados de un estudio muy sencillo que se ha publicado en una carta en el JACC Cardiovascular Imaging recientemente. Son los resultados de un hospital de Marsella y otro de Bruselas. Lo que han visto es una disminución también del 30% de los diagnósticos de endocarditis en el primer cuatrimestre de 2020 respecto al mismo periodo en 2019. Otras cosas que llaman la atención en este estudio, me llaman demasiado la atención, es que ellos reportan una mortalidad en 2020 del 66% respecto a una mortalidad del 33% en el mismo periodo de tiempo en 2019, cosa que me parece excesiva en cualquiera de los casos. En todo caso, las preguntas que nos hacíamos: ¿dónde están los pacientes que no se han diagnosticado? ¿Por qué hay un 33% de pacientes que no hemos diagnosticado? ¿Son pacientes que no existen porque no hemos generado endocarditis relacionadas con la atención sanitaria? ¿Son pacientes que han muerto en su casa sin ser diagnosticados? ¿Son pacientes que se han quedado en un hospital de referencia? Pese a que la mortalidad es similar entre 2020 y 2019, ¿cuál será la evolución a medio y largo plazo de los pacientes que no se han operado? ¿Veremos un exceso de mortalidad? Por otro lado, ¿cuál es el pronóstico de aquellos pacientes con infección concomitante por SARS-CoV-2? ¿Es peor en general o es anecdótico los reportes que tenemos en la literatura? Ahondando en el sesgo de ser un estudio centrado en hospitales de referencia, ¿cuál ha sido la casuística en los centros en cirugía cardíaca? ¿Han asumido ese exceso de endocarditis que no hemos visto nosotros o han tenido la misma situación? ¿Existen diferencias entre las áreas geográficas, entre zonas con muy alta incidencia y relativa baja incidencia de COVID? Intentamos hacer un análisis de sensibilidad entre áreas geográficas con alta incidencia y baja incidencia, pero no pudimos llevarlo a cabo porque se nos reducía mucho el tamaño muestral. Veremos más endocarditis por Enterococcus fecalis. Hay grupos que han reportado durante el periodo del COVID más bacteriemias por Enterococcus fecalis, muchas de ellas relacionadas a pacientes graves, hipotensos y en tratamiento con tocilizumab. ¿Esto es una impresión de algunos grupos o será algo que veremos en los próximos meses? Y finalmente, ¿modificaremos nuestras pautas antibióticas y el manejo ambulatorio de los pacientes? Es decir, ¿estos cambios que hemos hecho quedarán para el futuro? Bueno, todas estas preguntas quedarán por responder. De momento no las podemos responder. Veremos si alguien más se anima a seguir estudiando. Y finalmente quería dar las gracias a todos los investigadores del estudio que respondieron de forma fantástica al llamado. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Nuria. Pues lo que has comentado pues da lugar a reflexión y da lugar a que seamos capaces de enfrentarnos a los pacientes con endocarditis en esta situación de recursos limitados y de restricciones de todo tipo. Muchas gracias. Bueno, pues después de esta última ponencia solamente nos queda despedirnos. Muchas gracias a todos los asistentes y pues en el nombre del doctor Bouza y en el mío agradecer a los ponentes por estas brillantes y muy informativas ponencias y pues continuamos con el congreso que creo que va a ser muy relevante en cuanto al incremento de conocimientos en el manejo de las infecciones cardiovasculares. Muchas gracias.